Buenas tardes, mi nombre es Alejandro del Ángel Izquierdo Jerónimo, soy alumno de la Universidad Popular de la Chontalpa. Esta materia es Taller de Comunicación Oral y Escrita. El maestro se llama Antonio Ticket López y les voy a presentar mi video acerca de textos periodísticos. Espero les guste. Bueno, pues el texto que yo elegí es el texto periodístico. Como saben ustedes, el texto periodístico se basa en todo lo que está formado por partes o desiguales de un periódico, alguna nota o algún texto que un autor quiere interpretar acerca de contenido. Por ejemplo, un asesinato o un artículo, una compra, algo lo que tenga base con texto periodístico. Tanto así que es voluntariamente cualquier persona puede hacer un texto periodístico. Tanto yo como cualquier niño, como cualquier adulto puede hacer un texto periodístico siempre y cuando tenga las normas y los pasos a seguir para que ese texto sea periodístico. Por ejemplo, un texto argumentativo no es así igual, porque pues no se puede comparar con un texto periodístico. El texto periodístico va más adentro de lo que, por ejemplo, por así decir, un chisme o alguna anécdota que la persona quiere interpretar, o algún accidente que la persona quiere hacer una nota especial de ella. Por ejemplo, una persona fue ahogada en el río Mezcalapa o en el río Sumacinta. La persona que quiere hacer ese texto se tiene que meter en el papel para saber cómo hacer un texto periodístico, para saber si es exacto, para saber si es congruente, para saber si es así, para que el lector tenga mucha vista y le atraiga. Aparte, las imágenes, lo que tiene que poner en el texto puede marcar también mucha interesante o mucho o por así decir llamativo, para que el lector compre y sea parte de ese mismo dilema. Para meterse en ese papel, el lector tiene que prestar mucha atención y saber qué es lo que está leyendo, si es un texto periodístico. Ok, les voy a dar algunas notas de lo que es un texto periodístico. Son textos escritos por lectores para su publicidad en una sección de los diarios han creado para este fin. Cartas al lector, opinión de lectores o alguna carta contienen relatos con el objetivo de mostrar una idea u opinión. Su función suele ser principalmente informar, pero muchos de ellos se basan en datos. La característica de los textos periodísticos tiene que tener veracidad. Los hechos tienen que ser reales, junto con un respaldo y o fuentes para poder verificar si es real. La claridad, los hechos deben ser los más coherentes y la autorización por el entrevistado. La brevedad, los hechos deben ser presentados brevemente sin reiteraciones o datos irrelevantes. Como se lo expliqué, tienes que ser sincero, la claridad de los hechos tiene que ser buena, tienes que ser específica, tienes que ser coherente y tienes que verificar si es real o no. Por ejemplo, el problema que te comenté, quieres hacer un artículo, tienes que saber si es real o no. Tú ahí tienes que ser el que tiene que llevar la rienda, por así decir, sobre la entrevista que tienes que hacer para poderte acercar a ese conocimiento, para poder hacer la entrevista, para poder hacer un artículo periodístico, tienes que informarte y tienes que saber todo bien. Porque si no tienes eso, muchas personas no te leen y luego tienen problemas contigo, te publican en Facebook o en unas páginas y no te pueden dar trabajo sobre tu vocación por lo que quieres hacer. Los textos periodísticos igual son muy importantes ahora en la actualidad, como te lo había comentado, porque pues las personas ya no leen los periódicos. Si te das cuenta, ahorita los periódicos no están leyendo mucho. Aquí en mi casa había mucho periódico, pero ahorita por eso el internet ya no tengo ni un periódico. Todo está a la par del conocimiento y de las páginas sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, la estructura del texto periodístico. El texto periodístico tiene la siguiente estructura. El antetítulo anuncia el tema general. Tienes que anunciar el tema general para poder llamar al lector. El título sintetiza la tesis del artículo.
Párrafo de llamado. Anuncia el contenido del texto de manera llamativa para invitar a leer la historia. Tienes que tener un buen artículo para que el lector le llame la atención y lo pueda compartir con los siguientes, con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, para que te puedan leer la información. Si no tienes un buen artículo, no vas a poder hacerte nunca de un buen texto periodístico, porque no te van a leer. Tienes que tener un buen artículo y tienes que ser muy llamativo y muy creativo para poder hacer un texto periodístico. De tal manera no se va a poder hacer. Pero si tienes una buena idea o tienes buen uso de margen, buen uso de razón, buen uso de conocimiento, buen uso de lectura, de escritura, vas a poder hacer un texto periodístico perfectamente base en las indicaciones que te manden a hacer un texto periodístico. Si tú eres principiante y si quieres hacer un texto periodístico, te puedes ir a Google y decir cómo hacer un texto periodístico. Te va a salir toda la información y tienes que ser muy creativo, como te lo vengo diciendo, para poder hacer un texto periodístico. Y bueno, pues con esto concluyo mi video acerca de textos periodísticos. La tarea que nos dejó el maestro, el licenciado Antonio Tique López, me sirvió mucho para mi información, para saber qué es un texto periodístico, ya que sí sabía, pero no sabía mucho del tema. Ahora que sé, ya hasta puedo hacer un texto periodístico sobre la tarea que me dejaron o sobre un tema en la escuela. Le agradezco mucho al maestro por la información que me dio acerca de sus clases, para poder tener en cuenta lo que es en verdad el taller de comunicación oral escrita, ya que algunos no lo toman en cuenta, pero sirve de mucha manera para poder leer, escribir y tener en claro los textos informativos o los textos literarios. Con esto concluye el texto periodístico. Ya les enseñé todas las características, todo lo que lleva de un texto periodístico, y espero y este video les sirve de mucho apoyo. Es una tarea, un proyecto que me dejó el maestro. De tal manera le agradezco mucho, como se lo repito, por este pequeño documento o este pequeño video que estoy haciendo. Mi nombre es Alejandro del Ángel Izquierdo Jerónimo. Tengo 18 años. Estoy estudiando Ingeniería Química Petrolera en la Universidad Popular de la Chontalpa. Espero concluir con mis estudios y gracias por poner atención. Hasta luego.